Pablo, vamos a comenzar por la República Argentina, que viene de una situación muy particular, porque tú hablabas de la confiabilidad, la reconstrucción de los principales indicadores macroeconómicos. Venimos de un desastre en información en la República Argentina. Sí, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC en Argentina, estuvo muy cuestionado durante la administración de gobierno anterior. Y bueno, hay que reconstruir primero los datos técnicos, después la confianza de los consumidores. Y las series, además. Y las series, datos no menores. Uno dice, bueno, pero en realidad, por decir algo, la inflación, bueno, más o menos los precios suben algo y yo sé cuánto puede llegar a saber. En el caso de Argentina, por ejemplo, había deuda nacional que estaba ajustada a cuánto era la inflación, es decir, los tomadores de deuda y sobre todo en el exterior iban a cobrar más o menos dependiendo de la inflación. Entonces, dicen que ese fue uno de los motivos por los cuales se empezó a meter mano en el indicador hace años, ¿no? Sí, en realidad ese es uno de los motivos. El otro es la inflación, es un dato bastante que todo el mundo lo interpreta de forma habitual. Y entonces, bueno, modificarlo de forma fácil genera algunos aspectos positivos para los gobernantes. ¿Y en qué estamos hoy? Bueno, hoy decía, ¿no? Estamos reconstruyendo ese indicador. La mayoría de las consultoras, de alguna manera, están apostando a eso. Hay misiones internacionales que han apostado a tecnificar el INDEC y de alguna manera sacar todo ese velo de opacidad que existía con la administración anterior. Igualmente consultoras privadas siguen haciendo sus mediciones propias que dan alguna diferencia particular. Argentina es muy amplio, entonces algunas provincias hacen sus propias mediciones de inflación, se sigue tomando un indicador del Congreso, hace su inflación, pero el oficial es el INDEC y bueno, está en el entorno del 25%, 24,8%, recién comentábamos. La economía en Argentina, según el Ministerio de Hacienda, creció 2,8% en 2017 y proyectan un 3,5% en el 2018. ¿Vos lo ves posible que eso sea así? Bueno, primero hay que analizar esos datos de variación haciendo una puntualización nada menor. Argentina venía de una caída del 2,2% más o menos, dependiendo de la estimación, con lo cual siempre crecer cuando uno cayó previamente es más fácil que estabilizar o crecer a tasas mayores. La duda es si es un rebote o si es un crecimiento más firme. Más firme. Bueno, en principio es un leve crecimiento, sobre todo desde el punto de vista de apoyo de la ciudadanía a la nueva administración. Creo que ha habido se le abrió al gobierno un gran compás de espera. Creo que si existe alguna similitud, o mejor dicho, me corrijo, existen muchas similitudes entre Argentina, Brasil y Uruguay, pero particularmente entre Argentina y Brasil, que diferencia de Uruguay es cómo el efecto político impacta directamente sobre la situación económica. Entonces, el nuevo gobierno creció o asumió con una carta de crédito de la ciudadanía y apostó a ese crecimiento, un tema nada menor. No tanto así, en el caso de Brasil ya vemos que el descalabro institucional político cómo lo hundió en la economía. Y estos ejemplos claramente no se dan en Uruguay, o mejor dicho, no se dan en países con institucionalidades muy fuertes. Estábamos hablando del gobierno, vamos a escuchar lo que decía el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien afirmó que lo peor en Argentina ya pasó. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Como la siente esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora la tiene.
como la siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos 2 años lo consiguió. Como lo siente aquel trabajador que vuelve a casa después de un largo día bajo la lluvia y no tiene que embarrarse porque le llevamos el asfalto a su cuadra. Como la siente cada emprendedor que pudo crear esa pyme con la que soñaba. Un camino distinto que por fin nos está sacando de tantos años de repetir los mismos errores. Ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste. Y a ellos les digo que acá venimos a reducir la pobreza y asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Bueno, hambre cero es una de las... Que ningún argentino pase hambre. Hambre cero, lo que decía Lula en Brasil hace muchos años. Pero también el gobierno de Macri se propone eso como un objetivo firme. Hace pocos días el líder de diputados pensó que no estaba al aire en un programa de televisión y dijo que llegar a hambre cero en Argentina puede llevar unos 20 años. Lo que ellos están haciendo ahora es reconstruir datos fiables, ordenar un poco, pero todavía hay muchas debilidades en la República Argentina y hay gente que habla de posibilidades de crisis este año, ¿no? Sí, obviamente el discurso político o de un gobernante es tratar de generar optimismo y certezas a los mercados internacionales, pero también a la población en general. Recién transcurrido el primer trimestre del año, las cifras todavía no están cerradas, es muy aventurado decir si van a cumplir o no esa meta de crecimiento de producto. Es probable que la economía siga creciendo a un ritmo próximo al 2%, habrá que ver si se llega al 3%. En Argentina también hay una fuerte seca, el factor climático en países productores de bienes agropecuarios afecta muchísimo. Yo creo que afecta más a Argentina que a Uruguay en ese sentido. Entonces, ya estar estimando una meta tan ambiciosa, también el propio gobierno se ha trazado metas ambiciosas no hace poco, como tratar de tener la inflación muy próxima a un dígito, o debajo del 20%, y ya no la ha cumplido y ha tenido que volver a trazarse una nueva meta. Hay quienes dicen que no se animan a hacer el ajuste, que no encuentran el momento político para hacer un ajuste. Por lo menos sí lo hicieron en el caso de las jubilaciones. Se habla que ese ha sido uno de los factores de ajuste que ha utilizado el gobierno de Macri, afectando a aquellos que tienen menos capacidad de protesta, tal vez. Sí, ¿no? También el ajuste quizás más importante ha sido el del tipo de cambio, donde se preveía quizás algún efecto mayor, es decir, está estudiado en economía que luego de que se fija el tipo de cambio, que se mantiene durante un tiempo controlado, cuando se libera, pega un salto importante hasta que se acomoda. El famoso overshooting. Exactamente. En realidad, pegó un salto, pero después lograron estabilizarlo al tipo de cambio. Eso una gran victoria, una primera gran victoria, ¿no? Ha sido una gran victoria. Obviamente eso trae aparejado unas décimas más de inflación y por eso no pudo cumplir la meta. Pero otro de los objetivos que también lo ha cumplido, pero no es in eternum, es el de retomar el financiamiento en el exterior en los mercados de deuda voluntaria. Entonces, Argentina tiene que, de alguna manera, recomponer la casa. Recomponer la casa significa recomponer las cuentas públicas, no continuar gastando más de lo que tenía. Un déficit muy alto tiene todavía, ¿no? Un déficit alto y no seguir financiando en el exterior a tasas cada vez más altas. Como todo, si uno empieza a mostrar que cada vez necesita más financiamiento, quien presta empieza a exigir una tasa mayor. Creo que en esa débil posición o débil equilibrio se encuentra hoy el gobierno. Todo esto, a ver, Álvaro, sí. No, se me ocurre preguntarte, Pablo, un poco mirar a Argentina también desde afuera, ¿no? Y su relación con el mundo. Una de las críticas que se le hace es la incapacidad que ha tenido de volver a captar inversión.
y por lo tanto se escucha mucho la pérdida de empleo, destrucción de empleo, sobre todo en el sector industrial. Y todo esto lo asocio, estamos en un programa de política internacional, de esa también consigna de Macri de volver a Argentina al mundo, que había sido un poco una de sus banderas para volver a colocar a Argentina en el mundo. Claro, le fue mal porque en algún sentido es en el momento en que en el mundo se cierra y sus primeros gestos chocaron con la realidad, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos. Pero te pregunto esto porque ¿qué Argentina podemos esperar? Socio clave para nosotros, socio en el Mercosur. Por lo tanto, su vocación con respecto a la política exterior también nos impacta. Un país que está perdiendo parte de su sector industrial con una lógica de apertura. Está negociando junto con nosotros, con Europa, y entre otras cosas, aprieta poco a Europa con respecto a proteger su sector industrial, y eso lleva a que sectores industriales argentinos están criticando, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea. Es Argentina con vocación de volver al mundo, que aprovecha además un momento de baja de Brasil, aprovecha una crisis en México de identidad en el cierre de los mercados norteamericanos y de una elección interna en México. Es posible porque al mismo tiempo convoca a una cumbre de la OMC como el año pasado, tiene el G20 en diciembre, es decir, hay como un show de la Argentina en el mundo, pero que parece no resultarle para el mercado interno, para poder convencer a los argentinos y a las argentinas que ese es el rumbo nuevo de la Argentina. Sí, muchos temas y bastante complejo. Voy a tratar de resumir o dar algunas pistas. Hoy cuando decía que existe una diferenciación entre Argentina, Brasil y Uruguay, daba el tema de la institucionalidad. Y es algo invisible, pero en el caso de las inversiones es lo primero que un inversor cuando realiza, mira, más allá de que el gobierno venga y le prometa que los poderes están separados, es una república, que no hay injerencia, que no hay expropiación, que el gobierno va a estar fantástico, si está y después viene otro y cambia todo. Argentina tiene mucho de eso a lo largo de su historia. Entonces, la credibilidad desde el punto de vista institucional está muy dañada y recuperarla lleva mucho tiempo. Pero entonces recuperarla lleva mucho tiempo y las inversiones, uno cuando invierte, eso es, dentro de otras cosas, lo primero que mira. Si invierto, porque el retorno de mi inversión va a durar 20, 30, 50 años, no puedo estar todos los tiempos sub y baja, que crezco 2, caigo 3, subo 10, con inflación, paros. Entonces, la institucionalidad es algo muy preciado y muy fuerte, y por eso no quiero meterme en Uruguay, pero es uno de los pilares fundamentales del crecimiento de los últimos años. Pero, entonces, ¿cómo se recupera esa confianza? Bueno, un poco lo que está haciendo, volviendo al mundo. Argentina, dada su dimensión durante la administración pasada, podía seguir creciendo, cerrándose con un mercado doméstico muy, muy fuerte, al que le subsidiaba las tarifas, entonces el ingreso real crecía muy fuerte, aparte que tenía estímulos monetarios muy fuertes, pero entonces generaba, por un lado, un fuerte consumo de las familias, pero generaba una distorsión de precios muy, muy fuerte, que de alguna manera es lo que hoy está tratando de desactivar el gobierno. Como decía, con el tipo de cambio ya lo desactivó el año pasado y ahora está tratando con el tema de la inflación. Obviamente estas medidas son muy impopulares, porque de la noche a la mañana me encuentro que con algo que yo no lo cuidaba porque me lo regalaban, como la mayoría de los servicios públicos, hoy les tengo que pagar al precio real. Entonces eso genera obviamente todo un cambio, no solo de las familias, sino también del sector industrial y comercial. Y sobre todo pensando en que el mundo, si bien ha tenido un cierre momentario, por así decirlo, con los comentarios que tú hacías de Trump y la respuesta que da el resto del mundo, ha tendido en la gran mayoría a ser más liberal y a abrir los mercados. Entonces hoy Argentina está buscando, por un lado, tener un acercamiento a todo el mundo, pero muy fuerte a Europa,
y muy fuerte con China, que es el principal socio comercial. Muy bien, nos vamos al otro socio, al otro país fronterizo con Uruguay. Vamos a ver qué pasa en Brasil, Pablo, porque cerró el año pasado con un crecimiento de 1%, estadísticas oficiales, que en este caso no han tenido cuestionamiento ninguno, y un discurso del presidente Michel Temer al respecto de que este año Brasil crece 3%. O PIB do ano de 2017 deu 1%. Isso significa que nós tivemos um acréscimo na produção nacional. O PIB nos anos passados eram sempre negativos e agora houve uma recuperação. E esta recuperação do ano passado pode importar, pode trazer um PIB, quer dizer, uma produção nacional neste ano 2018 de cerca de 3% ou mais do que 3%. O que é que significa isso para você? Significa a possibilidade de nós criarmos neste ano ainda mais 3 milhões de novos empregos, de novos postos de trabalho, que se somarão a 1.800.000 postos de trabalho que foram obtidos nestes últimos meses. Isso significa progresso, significa desenvolvimento. Vamos em frente. Un crecimiento económico de 1% en Brasil. El FMI y OCDE tienen trabajos en donde se habla de que en 2018 crecerían 2% y los economistas más optimistas de Brasil hablan de un 3%. Pablo, un 1% en la región quizá no es relevante en otros países, pero en el contexto que está Brasil representa mucho este crecimiento. Sí, venía de una caída fuerte en años anteriores, entonces la comparación de los crecimientos de los PBI, más allá de con otros países, primeramente hay que verlo con el propio país. Claro. Y después con la región o con los más cercanos comercialmente, ¿no? Y ahí está el vínculo de política y economía, porque esa debilidad en un Brasil que venía muy fuerte durante los gobiernos de Lula y el primero de Dilma Rousseff, fue uno de los disparadores de que cayera la presidenta, sin duda, las crisis económicas. Sin duda. Y acá uno de los factores, más allá de que colegas brasileños estiman también un crecimiento muy próximo al 3%, quizás algo menor, pero lo que sí hacen hincapié es la credibilidad que tiene el gobierno, claro. Cómo eso puede impactar en las decisiones económicas y sobre todo en el cumplimiento de algunas metas. El gobierno brasileño había implementado o estaba discutiendo la reforma de las jubilaciones. Una exigencia que se le venía haciendo desde hace mucho tiempo. La debilidad que mostraba con los escándalos de corrupción, con el último video de audio de Temer, con un empresario que lo salpicó muy cercano, bueno, no es que lo hizo tambalear, pero sí le quitó apoyos para la reforma. Un apoyo a nivel de partidos que lo pusieron en el poder y le quitó todo poder en esa reforma. Entonces, el gobierno se ve muy hackeado por estos actos de corrupción que afectan, como decía, el tema económico. Creo que globalmente podría llegar a crecer un 3%, hay que ver si no se desencadenan nuevos actos de corrupción. Ahora, o salen a la luz. Que estos datos aparezcan justo en un año electoral, ¿es una casualidad? ¿Por dónde puede venir? Bueno, en realidad las estadísticas las tienen que publicar y la independencia de las fuentes de información pública en Brasil no están cuestionadas como estaban en Argentina. Por ese lado no tendría reparos y en realidad... Es una suerte para Temer que se diga así. Que se divulgó ahora y se va a divulgar antes algunos datos más avanzados, ¿no? Claro. Hay un crecimiento muy fuerte, eso sí, de lo que ha sido el ingreso de las familias y eso genera un apoyo popular, si se quiere. Igual, de todas formas, tienen el récord histórico de desempleo, que son unos 13 millones de brasileños. Sí, pero los indicadores del mercado de trabajo
clásicos son tres: el desempleo, la tasa de actividad y la tasa de empleo. Entonces, a veces lo más fácil es ver cuánta gente está desempleado, pero también hay que ver cuánto se está generando de trabajo y cuánta gente se incorpora al mercado. Entonces, si hay expectativa de que vaya a crecer la demanda laboral, hay más gente que se vuelca al trabajo, entonces el divisor no baja directamente la tasa. La tasa no baja porque el divisor crece. Es un tema medio técnico, pero es lo que está pasando en Argentina. En Brasil está creciendo los puestos de trabajo disponibles en la economía, se están creando más puestos de trabajo. Se están creando más puestos de trabajo, lo que pasa es que hay mucha más gente hay más expectativa sobre la economía. Bueno, haber crecido 1% y esperamos 3%, la gente se vuelca a buscar más trabajo. Entonces la población económicamente activa crece. Pero sobre todo lo que crecieron son los ingresos de la familia, y eso ha tirado para adelante el PBI. Sí, los datos son objetivos, pero el video que acabamos de ver es un video político de un personaje con necesidad de recuperar popularidad. Estamos hablando de un, entre comillas, presidente, porque nunca fue electo, que tiene 3% de aprobación. Y yo coincido mucho con Pablo, lo decía recién también Jorge, el vínculo entre política económica y política, en el sentido amplio, es clave. Y Brasil no va a salir del pantano en el que está hasta que no se aclare su situación institucional, y eso pasa por una elección. Entonces es muy diferente la situación de Argentina con la de Brasil. Hay muchas medidas económicas similares, nombro una en donde están muy parecidos, que son las 2 reformas laborales, algo que en algún momento tendremos que traer a tierra para discutir cómo impacta en Uruguay, porque puede generar un cambio de costos laborales en la región a partir de políticas laborales muy distintas. Y en el caso de Brasil y Argentina, en los dos están embarcados en reformas laborales. La diferencia es que Macri es un presidente electo. Es un partido político que concurrió a elecciones, que presentó un proyecto de país y fue apoyado por una parte de la población. Y volvió a ganar ahora. Y volvió a ganar en legislativas, más allá del juego político que siempre significa en qué momento aplica ciertas medidas más populares o menos populares. Lo de Brasil es un drama, porque está abierta una crisis institucional que ha impactado de manera muy fuerte. Temer fue electo como vicepresidente. Como vicepresidente. No es que no fue electo claro, como nada. Pero digamos, integraba la fórmula con Dilma Rousseff. Está ejerciendo la presidencia y aplicando un programa muy distinto por el que fue electo. Por supuesto. Entonces está pendiente en Brasil una legitimidad democrática que es muy cuestionable. Y yo creo que en definitiva eso está impactando en la economía. Y no hay nadie en el mundo con sano juicio que esté mirando a Brasil con tranquilidad para invertir. Elecciones, ¿con o sin Lula? ¿Qué decís vos que tenés acceso? No, yo estoy convencido que es sin Lula. Sin Lula. Que no van a permitir, después de tanto recorrido y habiendo hecho tantas cosas, que se presente candidato, porque sería muy extraño que después de haber pasado tantas líneas en cuanto a temas judiciales y demás, no den el remate. No den el remate. O sea, Lula preso en abril. Yo creo que el asunto es, si no es Lula, ¿quién? Y que es un gran dilema para el PT. ¿Qué hace? ¿Se abstiene y genera un hecho político de 40% de población absteniéndose o presenta un candidato alternativo? Y el gran problema de quienes representan al sector que pusieron a Temer es que no tienen candidato. El candidato no puede ser un ex militar como Bolsonaro, un hombre de la dictadura. Ese no es el candidato de la mayoría que está apoyando hoy en materia política, económica y social al gobierno de Temer.